Corporativo CIE, Solución Integral Empresarial, les damos la cordial bienvenida a esta charla informativa sobre régimen simplificado de confianza. Recordemos que a partir de este año, este nuevo régimen entra en vigor. Para algunas personas es obligatorio, para otras es opcional. Y justamente en esta charla te hablaremos sobre los requisitos, los beneficios y todo lo que consideramos importante y básico que tú debes conocer. Este régimen fue publicado el día 27 de diciembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual establece los cambios fiscales aplicables para el siguiente ejercicio fiscal. Esto significa para el 2022. Siendo uno de los más relevantes la adición de este nuevo régimen denominado RECICO, régimen simplificado de confianza. ¿Ya sabes qué es el régimen simplificado de confianza? Prácticamente el SAT hizo este nuevo régimen para hacer una simplificación administrativa para el pago de los impuestos, en este caso del ICR, para hacerlo de una manera muy simple, muy rápida y muy eficaz. Pero ya en la práctica, pues no es tan sencillo, ya que tenemos que tener un buen control sobre todas las facturas, cómo se emiten, hacer recibos electrónicos de pago, cuando el cliente así nos pague de forma después de la factura. Y bueno, otros cambios que aplican también para este año, que es el anexo 4.0. Y este régimen, pues, tiene un fin más que nada recaudatorio, ya que cuando expliquemos cómo es la base del impuesto, nos daremos cuenta de esta situación. El objetivo de este nuevo esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para las personas que tengan ingresos menores, es decir, que paguen menos. Esta propuesta del SAT se basa en las mejores prácticas internacionales. Vemos que en la actualidad o antes de este nuevo régimen, la tasa máxima para una persona física podría ser hasta un 30-35%, y en este nuevo esquema, ya que observemos cómo quedaron, realmente sí hay un beneficio en la reducción del porcentaje. Los regímenes actuales en donde tributan las personas físicas que realizan actividades empresariales son actividad empresarial y profesional, régimen de incorporación fiscal, arrendamiento, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y plataformas digitales. Además de la tributación a través de los coordinados, dentro de los cuales se establecen diversas obligaciones, generando una percepción de complejidad en el pago de los impuestos, lo que para algunos contribuyentes ha ocasionado la omisión del cumplimiento de los mismos. Para entender un poquito más lo que es este nuevo régimen, es que anteriormente teníamos diferentes opciones para poder tributar. Ya lo comentábamos, si éramos médicos, contadores, abogados, pues podríamos utilizar actividades empresariales y profesionales. Eh, esta opción queda dotada para todos aquellos contribuyentes que inician operaciones en este año. Veremos también una información de los que ya están dados de alta como RIF. En el caso de arrendamiento, también eh, se concentra en este nuevo esquema de reciclos, que son agapes para personas físicas. También pasa a este nuevo régimen. Y lo interesante es que si tú anteriormente pertenecías a RIF, o tuviste que haber presentado un aviso para decir que continúas con RIF o haces el cambio a reciclo. Depende principalmente de la fecha en que iniciaste operaciones. Si tú iniciaste operaciones antes de agosto del 2021,
y si te conviene más permanecer como RIF, en enero debiste haber presentado ese aviso ante el SAT, donde tú le comunicabas que continúas con ese régimen. Vas a pertenecer al RIF hasta que se agoten los 10 años que está permitido en este régimen, pero una vez que rebase ese tiempo, pues tendrás que migrar a reciclo. O también puede suceder que por parte de los ingresos, en este caso reciclo está dotado a 3.5 millones de pesos al año, y yo como RIF, durante el tiempo que estoy en este régimen, rebaso esa cantidad de ingresos, pues también tendría que hacer el cambio a reciclo. ¿Quiénes tributan en este nuevo régimen? A pesar de que hay reciclo para personas físicas, también lo hay para personas morales. A cada una de estas figuras le corresponden ciertas disposiciones, por ello no todas las personas físicas o morales podrán tributar en este nuevo régimen. Por ejemplo, una persona física que sus ingresos rebasaron el año anterior los 3.5 millones de pesos, entonces esta persona sí tendría que pasar al régimen, o permanecer, más bien dicho, el régimen en que está, que es persona física con actividad empresarial. Todas aquellas personas físicas que no rebasaron o que no rebasaron esos 3.5 millones de pesos podrían hacer el cambio para reciclo si es que les convence más este nuevo régimen. Personas físicas, si eres persona física cuyos ingresos anuales no rebasan los 3.5 millones de pesos y realiza las actividades como actividad empresarial, llámese talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, tiendas de abarrote, escuelas, guarderías, ferreterías, abogados, médicos, entre otros. Podemos prácticamente estar en este nuevo régimen que es reciclo. Bien, las personas de RIF que no rebasen los 3.5 millones de pesos pueden permanecer, pueden hacer el cambio, más bien dicho, reciclo. Igual las de arrendamiento, igual las de las personas morales. Si eres una persona, una empresa, perdón, que se encuentra inscrita bajo el régimen general, que presente la declaración anual de ICR, así como las declaraciones provisionales mensuales, y reporte los ingresos y gastos facturados en cada periodo, puedes optar por este régimen de confianza. Toma en cuenta que si eres persona moral, debes residir en México y estar constituida únicamente por personas físicas. Los ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no se excedan de la cantidad de 35 millones de pesos. También, ser persona moral residente en México únicamente constituida por personas físicas, administres operaciones y estimes que tus ingresos no van a exceder de dicha cantidad. En caso de régimen de reciclo, eh, podrán hacer aquellas que realicen únicamente actividades empresariales, que realicen actividades profesionales, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando la totalidad de sus ingresos de la actividad no se excedan de los 3.500.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que yo, en el caso de reciclo, puedo tener o jugar con diferentes actividades. Por ejemplo, puedo ser, eh, puedo tener la actividad de servicios profesionales y aparte de arrendamiento, sumando las dos actividades. Si no rebasan los 3.5 millones de pesos, puedo permanecer así. Personas que no pueden tributar en reciclo, en el caso de las personas físicas, aquellos que sean socios o accionistas o integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas en los términos 90 de esta ley, sean residentes en el extranjero, que tengan varios establecimientos permanentes en nuestro país, con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, a los que reciban los ingresos
a que se refiere la fracción 3, 4 y 5 y 6 del artículo 94 de esta ley. Por ejemplo, si yo pertenezco a una sociedad como socio y además de esto yo estoy dado de alta como persona física con actividad empresarial, no puedo yo como persona física pertenecer a RECIP. Tendría que ser, como estoy ahorita, persona física con actividad empresarial y aparte pues el socio de la persona moral. El trato de las personas morales que excedan los 35 millones de pesos no podrán tributar o seguir tributando en ese régimen, así como las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la ley de INSEAD. Los que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación tampoco podrán tributar en el caso de reciclo. Quienes tributen conforme a los artículos que están viendo en pantalla tampoco podrán tributar en este régimen. Las artes son las tasas que observamos para el impuesto del ICR. Esto aplica para personas físicas. Tasas para la determinación del pago provisional del impuesto sobre la renta. Para hacerlo, los contribuyentes podrán determinar los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades mencionadas anteriormente y estén amparadas por los comprobantes fiscales digitales por nuestro CFDI. El requisito es que sean efectivamente cobrados sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna. Si observamos, estos son los montos. A 25,000 pesos de ingresos de forma mensual, la tasa de ICR que me aplicaría sería el 1%. Hasta 50,000 pesos, 1.10. Hasta 83,333.33, el 1.5. Hasta 208,333.33, el 2%. Y hasta el top, que son los 3.5 millones, sería el 2.5. También tenemos esta tabla anual donde los ingresos, ya una vez transcurrido el ejercicio, sabemos que se van acumulando hasta 300,000 pesos, es decir, si durante todo mis pagos mensuales, porque ahora ya así con los pagos son mensuales, llegan hasta 300,000 pesos, esto significa que todos los pagos mensuales que hice, pues mi tasa que aplicó fue el 1%. 300,000 pesos, 1.10, hasta 1 millón de pesos en 1.5, 2.5 millones, el 2%, 3.5, el 2.5. Son los que sí se obligan a estar en reciclo. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, servicios profesionales y actividades primarias, AGAPES, con ingresos que no superen los 3.5 millones de pesos anuales. Las personas morales también pueden estar en este régimen siempre y cuando los ingresos no superen los 35 millones de pesos. Son las obligaciones para personas físicas y morales. Mientras que las personas morales tendrán las siguientes obligaciones estipuladas en varios artículos del capítulo 12, además establecidos en otros artículos de la ley de ICR y demás disposiciones fiscales, las personas morales deben cumplir las siguientes obligaciones. Las declaraciones ahora se hacen de forma mensual y tenemos que tardar el mes inmediato posterior, el que corresponde al pago, el día 17, pues realizar nuestra declaración. Las personas morales, eh, pues tengamos que expedir los FDIs de ingresos
de gastos e inversiones. Obviamente estos últimos, conservarlos, tenerlos, solicitarlos, dejar contabilidad empresarial de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, financieros, realizar la declaración anual de personas morales, presentar los saldos insolutos de los préstamos al 31 de diciembre del ejercicio anterior de su presentación, así como registrar las operaciones que efectúan con títulos de valor. Mencionar también el CFDI que señala el caso del ICR retenido, el caso del pago por concepto de dividendos, así como también informar sobre los préstamos y aumentos de capital. Incumplir con las obligaciones, esto también puede causar sanciones, incluso también puede ser una de las causas por el cual pueda yo dejar de tributar en este régimen de reciclo. Los dos motivos principales por los que un contribuyente, ya sea persona física o moral, puede salir de reciclo son por exceder la cantidad de ingresos permitidos o por el incumplimiento de sus obligaciones. En el caso de exceder los ingresos, pues ya sabemos que es cuando pasamos el tope. En el caso de incumplir con obligaciones, es cuando estemos omitiendo 3 o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivo. También no se presente su declaración anual. Esto es lo que puede ocasionar que podamos dejar de tributar en este régimen. En el caso de las personas morales, cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente desde el inicio del ejercicio hasta el mes en que o se exceda la cantidad señalada, pues también es un motivo, prácticamente llegando al tope del ingreso que tenemos permitido para personas morales. Cabe hacer mención que todos estos cambios de reciclo tienen efecto en el ICR. En el IVA, todo permanece de la misma forma a como se ha manejado en el régimen que están actualmente. Lo único que sí cabe mencionar es que si tú eres RIF y pasas a reciclo, todos los beneficios que tenías como RIF se eliminan, porque básicamente el reciclo no tiene los beneficios que mostraba el RIF, por ejemplo. El caso de RIF desaparece para los nuevos contribuyentes, es decir, si yo hoy, en este mes, quiero darme de alta en Hacienda, bien, si no rebaso los 3.5 millones de pesos, el régimen que van a encasillarme o colocarme sería reciclo. Hemos platicado sobre el aviso para poder tributar en régimen simplificado de confianza o permanecer en el que ya tenía. Esto se tenía que haber presentado a más tardar el 31 de enero del 2022. Si tú no hiciste este movimiento, te recomendamos que obtengas tu constancia de situación fiscal para saber si el SAT hizo algún cambio contigo o permanecer, o si no lo ha hecho, pues y te conviene a ti cambiar tu reciclo, intentar hacerlo para observar si el sistema del SAT te permite permanecer en este régimen. Las deducciones, recordemos también que para personas físicas, en el caso de ICR, no hay deducciones, es decir, la tasa que observamos es directamente aplicable sobre los ingresos. Pero sí es importante que tú tengas gastos o adquisición de mercancías, porque recuerda que para IVA, pues las vas a necesitar. Entonces, en el caso de personas morales,
sí tenemos deducciones para recibo, como son las devoluciones, la adquisición de mercancía, materias primas, gastos, perdón, que realicemos en la empresa, intereses pagados, cuotas que pagamos a IMSS, la parte que le corresponde al patrón, aportaciones entregadas para las reservas de fondos de pensiones y jubilaciones. Todo esto que estás observando son deducciones que puedes aplicar en el caso de que seas persona moral. Como persona física, para ICR no vamos a poder utilizar ninguna, pero sí es importante que las obtengas para la cuestión del IVA. ¿Qué sucede cuando hacemos una reanudación de actividades? En el caso de que los contribuyentes, ya sea persona física o moral, reanuden actividades, podrán optar por tributar en este régimen siempre y cuando cumplan con los requisitos y presenten el aviso. Las personas físicas que son relevadas de presentar el aviso son aquellas que tributan en el caso de los agapes, ya que la autoridad será la encargada de hacerlo con base a la información existente en el padrón de contribuyentes al 31 de diciembre de 2021. Pagos provisionales para contribuyentes personas físicas. Recordemos que ya la declaración se hace de forma mensual. Tenemos como tiempo, una vez que termina el mes, que en este caso fue enero, ahora en febrero, el día 17, tendríamos que presentar nuestra declaración correspondiente al mes de enero. Aquí cabe hacer mención que ahora con este nuevo régimen, como sabemos que el SAT ya tiene la información de la facturación, podremos, antes de presentar la declaración, poder cotejar las declaraciones que el SAT está colocando en el rellenado de la declaración para contar con la información y saber que lo que el SAT está rellenando ya lo correcto. Por lo tanto, pues también puede hacer falta información y es donde tenemos que realizar los ajustes al momento de la declaración. Tanto de las personas morales, también se hace el pago mensual. Y recordemos que aplica lo mismo que para la persona física. Digamos, una vez que pase el mes de los impuestos, tenemos el día 17 del mes posterior para hacer nuestra declaración. La única diferencia, y lo recalco mucho, para personas físicas, en el ICR no tenemos deducciones, para personas morales sí las tenemos. Para personas morales no aplica la tablita que observamos. Entonces, ahí aplicaría el 30% sobre ingresos menos deducciones. Sabemos que en este caso, tanto los ingresos como los egresos que tengamos, en el caso de personas morales, pues todo va a ser de acuerdo al flujo de efectivo. Entonces, es importante, desde que hacemos la factura, identificar las cuales son PUE. Todas las que son PUE, el SAT va a determinar que estas facturas en el mes fueron liquidadas. Pero las que son PPD, que son pago en parcialidades o diferido, recordemos que las vamos a considerar en la declaración cuando éstas sean pagadas. Y cómo el SAT va a detectar si fueron pagadas, recordemos que ya tenemos tiempo haciendo el recibo electrónico de pago, el RE. Una de las preguntas también, una de las preguntas que nos han hecho mucho es, ¿se podrá volver al régimen simplificado de confianza? Los contribuyentes, personas físicas que hayan excedido el monto de 3,5 millones, recordemos que no podrán tributar en este régimen, porque básicamente el tope es de los 3,5 millones de pesos. Pero también eh, va a dar la opción de que si en algún momento salimos de este régimen
y ya no rebasamos el tope de los 3.5 millones y hemos estado al corriente de nuestras obligaciones fiscales, puede dar la facilidad de regresar a este régimen. Una pregunta que nos han hecho mucho y queremos hacerlo mención es que todas las personas físicas que estén en reciclo, que presten un servicio o algún producto a una persona moral, tendrán que hacer la retención del 1.25. Anteriormente, una persona física que prestaba un servicio profesional a una empresa, la empresa le retenía el 10% de ICR. Ahora esa persona física, al momento que realice la factura a la persona moral, pues se va a ver reflejado solamente el 1.25% de la retención de ICR. En el caso del IVA, va a seguir siendo lo mismo, que son las 2/3 partes de la tasa del 16%. Nos han preguntado si plataformas digitales puede estar en reciclo. Y queremos comentar que no. Plataformas digitales es un régimen muy fuerte. Entonces, no podremos estar o cambiarnos de reciclo, de plataformas digitales a reciclo. Es importante que en este tema la autoridad va a estar muy pendiente de las facturas que se realicen, sobre todo las que son al público en general, las que son las ventas globales, que no nos piden algún comprobante, pues tenemos una facilidad para poder emitirlas. Nos comenta que tenemos los 3 días posteriores al último día del mes de que se trate. Es decir, si yo al 31 de enero no alcance a hacer mis facturas globales o del público general, voy a tener la facilidad de hacerlo durante esos 3 días. Pero la recomendación que hacemos es que prácticamente al día estemos efectuando esas facturas para evitar algún contratiempo con la facturación. Ya que de lo contrario, si yo hago la factura a lo mejor el 15 de febrero, pues esa factura el SAT pensaría que entra en la declaración de febrero, siendo que es un ingreso que fue de otro mes. También mencionamos que dentro de estas actividades se pueden conjugar, por ejemplo, puedo ser servicios profesionales con actividad empresarial y con las dos actividades estar dentro de reciclo. El único requisito es que no rebasemos los 3.5 millones de pesos. Nos han preguntado también si nos conviene o si era conveniente cambiarse de RIF a reciclo. Recordemos que como RIF eh, teníamos, tenemos un porcentaje especial sobre las facturas al público general. En el caso de reciclo, pues ya no existe ese beneficio. Es decir, todo lo que facturemos al público general, pues tendremos que detallarlo con el impuesto desglosado. Aquí tenemos un ejemplo. Una persona física actualmente tributa en el régimen de incorporación fiscal, que tiene ingresos por 2 millones de pesos y deducciones por 1.300.000. Le daría una base del ICR de 700.000 pesos. Lo que el ICR que tendría que pagar en este régimen, que es de RIF, sería aproximadamente 150.000 pesos al año. Y supongamos que esa persona se encuentra actualmente en su quinto año del régimen de incorporación fiscal. Sabemos que le aplica una reducción del 60% del ICR que resulta. Ya con esta reducción, el impuesto quedaría en 60.000 pesos. Lo observamos, a pesar de que en reciclo para ICR no tenemos estas deducciones, el porcentaje que me aplicaría para pagar el ICR
sería el 2%. Esto significa que pagaría 40,000 pesos sobre 2 millones y 60,000 pesos en RIF sobre los 2 millones menos las deducciones, de la base quedan 700,000. Podemos observar prácticamente para personas físicas es muy atractivo este nuevo régimen. Básicamente hemos hecho un análisis y si tu utilidad rebasa el 17%, entre 15 y 17%, el ICR que pagarías como reciclo sería mucho menor de si lo pagas en el régimen que podrías estar, como RIF o persona física con actividad empresarial, y también con arrendamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder escuchar las dudas que tengamos. Vamos a leer sus comentarios. Pregunta Gloria Verónica de Gloria Soriano. Como recibo, ¿cuál es mi fecha límite para hacer la factura de guión? Bien, te recomendamos hacerla hasta un día después de que termine el mes. Por ejemplo, el 1 de febrero, haber hecho las del 31 de enero o el 1 de marzo, las de febrero. Incluso si las puedes hacer al día, es la mejor recomendación que te podemos dar. Pasas- si rebasaste los 35 millones, para personas morales, el SAT consideró los ingresos, pero del ejercicio 2019. 2021 no, porque pues así lo puso en la ley, pero prácticamente creemos que fue por la pandemia. Y como persona moral, yo rebasé los 35 millones, pues no puedo permanecer en reciclo, debo permanecer como estoy tributando. Pero si no lo rebasé, también menciona muy claro en la ley que la persona moral debe ser obligatorio estar en reciclo. IVA sí seguimos teniendo la retención, eso no cambia. Cuando eres reciclo, persona física, y haces una factura a una persona moral, lo único que va a cambiar es la retención, que en lugar de que era el 10%, ahora es el 1,25% de ICR, pero de IVA todo permanece igual. Bueno, pues básicamente hoy quisimos darles esta pequeña introducción. Si todavía quedan algunas dudas, por favor contáctenos a nuestras redes sociales para poderles brindar más información. Lo único que sí me gustaría antes de despedirnos es hacer como un pequeño resumen y recordarles, como persona física en reciclo, no aplican deducciones, pero recuerda que el IVA, si tienes, por ejemplo, una actividad que grava el 16%, necesitas tener deducciones para poder compensar el IVA trasladado. En el caso de personas morales, no se aplican las deducciones que comentamos, sería ingresos menos la deducción, tenemos la base, sobre la base tendríamos el pago del 30%. Entonces, los invitamos a que verifiquen su constancia para que puedan observar en qué régimen los dejó el SAT en caso que haya hecho el movimiento de forma automática, o si todos hicieron la presentación del aviso, poder confirmar el régimen que permanecen actualmente. Notamos también que uno de los requisitos para el anexo 4.0 de facturación es que nos van a solicitar el régimen fiscal en el cual estamos tributando. Y es muy posible que cada vez que solicitamos una factura con algún proveedor nuevo, nos solicite nuestra constancia de situación fiscal.
Así que hay que tenerla a la mano y sobre todo pues observar cuáles son las obligaciones que ahora surgen en esta constancia, si nos cambió de régimen el SAT o si hicimos el movimiento. ¿Sí? Pues les agradecemos mucho por esta transmisión. Seguimos en contacto, tendremos más cursos. Mañana tenemos un curso más que curso, una charla sobre nóminas con estos cambios también para 2022. Pues les invitamos a que continúen visitando nuestro canal en YouTube y esas transmisiones en Facebook. Muchísimas gracias.